Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 15 al 21 de mayo. 15 de mayo, 1954. Un argentino por única vez ganaba en Le Mans. Era José Froilán González. Finalizaban las clásicas 24 horas de Le Mans. Triunfaba José Froilán González junto a Maurice Trintignant a bordo de una Ferrari. Era el único argentino en triunfar en las clásicas 24 horas de Le Mans. La dupla de Froilán González y Maurice Trintignant con una Ferrari ganaban la competencia. Segundo, Duncan Hamilton y Tony Roll. Tercero, William Spear y Sherlock Johnston. Cuarto lugar para Roger Loren y Jack Howard. Año 1966. En la Vuelta de Santa Fe, César Horacio Malnati inscribía por primera vez su nombre como ganador del turismo carretera. Se corría la Vuelta de Santa Fe. Estaban las figuras más importantes de la categoría, lo más notorio de aquella época. Sobre el Chevitú se subía por primera vez Carlos Marinkovic, al que no le iba muy bien y abandonaba después de la primera vuelta. Pero también había otros que no eran acompañados por los fierros. A poco de comenzar desertaba Charlie Menditegui, el pibe de Palma, Juan Manuel Bordeu, que sobre la coloradita estrenaba el 7 bancadas de Chevrolet. Después le tocaba el turno a Galbato, Tarducci, Calamante, Jimeno y Marco Ciani. Mientras en la punta, los gringos de Olavarría eran los líderes con Malnati, que le seguía el tren. Entrando en la última vuelta, una biela del motor de la galera decidía salir a tomar aire y dejaba herido de muerte al V8 de los hermanos de Olavarría. De esa forma, César Horacio Malnati ganaba por primera vez en el turismo carretera. 1994, en el Juan Manuel Fangio ganaba Walter Hernández. El TC llegaba a Balcarce. Walter Hernández estaba insoportable desde que pisó la Sierra La Barrosa. Ganaba la clasificación, se quedaba con la primera serie. La segunda, en tanto, la ganaba Emilio Satriano y la tercera era para Raúl Sinelli. En la final no tuvo oposición desde el mismo inicio. Se fue en la punta y ya no hubo quien lo pudiera correr. Ganaba de punta a punta y hasta con el récord de vuelta se quedaba el de Nicanor Otamendi. 16 de mayo, 1965. Día triste. En Ensenada moría Santiago Luján Saigós. La carrera la ganaba Carlos Walter Loeffel. Se disputaba la Vuelta de Ensenada para turismo carretera. El equipo Ford invitaba a correr con un Ford Falcon a Santiago Luján Saigós. El otro Falcon lo corría Rolo de Álzaga. El gran candidato era Jorge Cupeiro con el Chevitú. Los otros candidatos eran Armando J. Ríos y el propio Carlos Loeffel. La carrera resultaba intensa en el inicio, pero fue muy dura para los autos que en su gran mayoría sufrieron las consecuencias. Solo 2 autos cumplieron con el total de vueltas pactadas. Al costado del camino quedaron muchos, entre ellos 2 de los grandes candidatos, Ríos y Cupeiro, que marcaba el récord de vuelta, Galbato, Rienzi, por nombrar algunos, y la nota trágica era el deceso de Santiago Luján Saigós y su acompañante a bordo del Ford Falcon, que se incrustaba contra un árbol. El sábado el piloto declaraba a los medios radiales: el auto tiene problemas de tenida, va a haber que trabajar. Él, en tanto, estaba trabajando en una nueva coupé, por eso fue invitado a correr el Falcon en experimentación. Lamentablemente en la segunda vuelta se fueron del camino y chocaron con un gran árbol, muriendo el piloto y su acompañante Mateo Karilovich. De esa forma se iba uno de los pilotos más ligeros del turismo carretera de los años 60 y un gran luchador, el hombre de San Antonio de Areco, que muchos lo apodaban el Gaucho de Areco, Santiago Luján Saigós. 1971, en el Triángulo de Cuyo ganaba Carlos Marinkovic. En el segundo lugar llegaba Larry, tercero Bordeu, cuarto Carlos Walter Loeffel, quinto Antonio Del Vito y sexto Eduardo Matías. 1999, en Río Cuarto ganaba el Tavo Berna. El TC llegaba a Río Cuarto. La clasificación era para el Guille Ortelli, seguido de Sanata y Rafael Berna. La serie es la primera para Tito Urreta Vizcaya, seguido de Fabián Acuña y Pablo Rafú, los 3 con Chevrolet. La segunda serie la ganaba Tito Besone con la Dodge, seguida por los Ford del Flaco Traverso y Fabián Hermoso.
La tercera serie era triunfo para Rafael Berna con Ford, segundo era Marcos Di Palma con el Chevrolet y la Dodge de Carlos Loaces en el tercer lugar. Llegaba la final, que era dominada por Berna, faltando poco para el final, es superado por Besone con roce incluido. Pero Tito Besone debía ingresar a boxes por un neumático desinflado. Traverso era primero, seguido de Urreta Vizcaya y el Tabo Berna, que producto del roce se retrasaba. Pero cuando parecía que era para el flaco de Ramallo, el ganador de Ford perdía velocidad, cosa que fue aprovechada por Berna para volver a la punta y llevarse la competencia. La clasificación final: primero Rafael Berna, segundo el Pato Silva, tercero Marcos Di Palma, cuarto el Flaco Traverso, quinto Fabián Acuña, sexto Roberto Tito Urreta Vizcaya, séptimo Fabián Hermoso, octavo Carlos Loaces, noveno Pablo Rafú y décimo el Pejerrey Belloso. 17 de mayo, año 1959. En el callejero de Po, un argentino subía al podio. Era el año 1959. La Fórmula Junior se presentaba en el callejero de la ciudad francesa de Po. Desde que pisó el suelo francés, el de Valcar se demostraba estar para ser un gran protagonista. Lograba la pole. En la largada no tuvo una buena partida y en un circuito callejero era muy difícil el sobrepaso. La competencia la ganaba el británico Colin Davis con Tarachi Fiat. Juan Manuel Bordeu se tenía que conformar con subir al tercer escalón del podio, pero para demostrar que estaba para más, lograba el récord de vuelta con su Stagellini Fiat. 1964, en el General San Martín de Mendoza, ganaba con la empanada Jorge Ángel Pena. Jorge Ángel Pena estuvo imparable con su empanada. Autofeo sin duda. Ganaba la clasificación, su serie y la final, que se disputaba a 20 vueltas, y le sacaba una vuelta a su inmediato perseguidor, el chileno Raúl Jara. La clasificación final era: primero Jorge Ángel Pena, segundo Raúl Jara, tercero Remo Gamalero, cuarto Carmelo Galbato, quinto Boris Garafulik, sexto Emilio Boreto. 1981, Reutemann ganaba por última vez en la Fórmula 1. Se corría en Bélgica, en el Autódromo de Zolder. Venía complicado el Gran Premio. Los pilotos estaban en desacuerdo en varios puntos y tenían intenciones de hacer una huelga. De todos modos, para el argentino la cosa venía muy bien. Aquel día Reutemann también lograba el récord de vuelta. Era en la vuelta 37, con 1 minuto 23 segundos 30 milésimas, a 184 kilómetros 192 metros a la hora. Era su último triunfo y lograba todo: pole, récord de vueltas y el triunfo final. 18 de mayo, año 1952, la segunda vuelta de Chacabuco. Era el primer triunfo de Raimundo Caparrós en el turismo carretera. Se corría la segunda vuelta de Chacabuco, carrera no puntable para el campeonato, ya que era una carrera para no ganadores. 71 pilotos se hicieron presentes al momento de largar. Ganaba Raimundo Caparrós, seguido por Dante Emiliosi. 1958, Bernie Ecclestone quiso correr en la Fórmula 1 por el campeonato del mundo, pero no pudo lograrlo. La Fórmula 1 llegaba a Mónaco. Entre los postulantes a participar de la carrera había un joven con antecedentes en el motociclismo y la Fórmula 3. Era Bernard Charles Ecclestone, más conocido como Bernie. 33 pilotos debieron preclasificar para que solo 16 fueran los participantes. Lamentablemente, al momento de clasificar, inconvenientes mecánicos lo dejaron muy lejos, ubicado en el puesto 28º. Igualmente, Bernie Ecclestone, antes de aquel 1958, había participado en 3 competencias fuera del campeonato mundial. Era en el año 1953 cuando participaba en el Gran Premio de Bristol F2 Race con un Cooper T20, donde abandonaba. El 12 de septiembre intentaba correr en Ridex Trophy, también con un Cooper T20, pero no lograba clasificar. Su último intento, siempre en carrera fuera del campeonato mundial, fue London Trophy, el 19 de septiembre, cuando clasificaba quinto. El ganador era nada menos que el gran Stirling Moss. 1958, aniversario de la fundación de la Asociación Argentina de Automóviles Sport, entidad organizadora de épicas carreras del automovilismo en Argentina.
Fue fundada el 18 de mayo de 1958 por un grupo de jóvenes entusiastas liderados por Ildefonso Durana. La mayoría de los integrantes eran ingenieros, estudiantes de dicha carrera o mecánicos, lo que hizo que se formara un grupo de muchachos que construían o preparaban sus propios autos. Así surgieron el Ford Prado, el Mercury Durana, el Ford Serra Lima y muchos más. Se comenzaron a hacer todo tipo de competencia. Para las carreras de velocidad se establecieron las categorías A, B, C, D, E, F y G, donde la A eran las micro coupé y la G los Sport Fuerza Libre. Quienes no participaron en competencias de velocidad lo hacían en gimcanas, hoy habilidad conductiva o rally. Para cada categoría había un campeonato interno. Con toda esta actividad rápidamente se formaron dirigentes. La base principal era la escuela de banderilleros, de manera tal que cuando se organizaba una carrera, todo el personal de control y deportivo eran socios del club. 1980, Reute mandaba cátedra en Mónaco. Volvía al triunfo después de su paso por Lotus. La Fórmula 1 corría en el Principado de Mónaco. El glamour y el deporte se unían en una carrera especial. Después el ganador cenaría con el príncipe Rainiero y su esposa. El Lole, con la lluvia, que ya se había hecho presente en los días previos, daba cátedra. Volvía al triunfo después de un año flaco en Lotus. Era la 10ª victoria de su trayectoria. Aquella noche el piloto argentino, junto a su esposa Mimicha, cenaban con la realeza. El príncipe Rainiero y la princesa Grace festejaban la 10ª victoria en la categoría máxima. 19 de mayo, año 1968, Rolo de Álzaga ganaba en Rafaela. Se disputaba la 7ª vuelta de Rafaela en el óvalo Juan R. Báscolo de la ciudad santafesina de Rafaela. El sábado se realizaban las pruebas clasificatorias para establecer el ordenamiento de partida para la competencia pactada a 120 vueltas al trazado de 4.624 metros para completar casi 555 kilómetros de carrera. La clasificación era dominada por el Torino de Nassif Stefano con un tiempo de 1:17.6 al extraordinario promedio de 214 kilómetros 536 metros a la hora, seguido por la Garrafa de Andrea Bianini y el Torino del piloto local Jorge Ternengo. El inicio de la competencia era liderado por Andrea Bianini, que giraba a promedios de 208 kilómetros, mientras los planteos de competencia eran diferentes. Algunos al ritmo, otros como Bianini intentaban escaparse, pero tuvo 2 detenciones fuera de las previstas por problemas con una manguera de agua, mientras que Rolo de Álzaga, con el Torino atendido y con preparación en el chasis de Tullio Crespi, apostaban al buen ritmo y cuidar el auto para llegar a la final. La táctica les dio resultado tanto al ganador como a Carmelo Galbato, que llegaron al final con los autos enteritos. Tercero llegó a una vuelta Carlos Pairetti con el Barracuda Chevrolet. La clasificación general decía que Rolo de Álzaga ganaba, segundo llegaba Carmelo Galbato, tercero Pairetti, cuarto Nassif Stefano, quinto Faraoni, sexto Omar Almeida, séptimo Federico Urruti, octavo Carlos Pasqualini, noveno Ángel Teodoro Renzi y décimo llegaba Rubén Rux. Año 1985, ganaba Roberto Mouras en la que se pensaba sería la capital Viedma. El TC salía de la provincia de Buenos Aires para visitar Río Negro. En aquella época estaba de moda Viedma, se hablaba de la futura capital. Se corría en un semipermanente de algo más de 14 kilómetros. Medio centenar de autos se hacían presente. Se corrían 2 series. La primera la ganaba Emilio Satriano, seguido por Mouras y Calamante. En la segunda dominaba Eduardo Marcos, seguido por el Pato Morresi y Oscar Castellano. Décimo llegaba Eduardo Martínez de Olavarría. Año 1996, en Río Cuarto ganaba el Gurí Martínez. El TC llegaba a Río Cuarto. La clasificación era para el Guille Ortelli, seguido por el Gurí y el Flaco Traverso. La primera serie la ganaba el Chevrolet de Patita Minervino. La segunda, el triunfo era para el Gurí Martínez. Y la tercera, victoria del Flaco Traverso. La final, el Gurí Martínez ganaba y el podio era todo de Ford: Martínez, Acuña y Guillermo Ortelli. 20 de mayo, año 1962.
nacía el chasis monocasco de la mano de Collie Chapman, conducido por Jim Clark, el Lotus 25. Se corría el Gran Premio de Holanda y la gran novedad era la presentación del Lotus 25. Collie Chapman concebía un auto dejando de lado la estructura tubular para introducir el chasis monocasco, construido en aleación de aluminio con refuerzos de acero, mientras que para la carrocería empleaba fibra de vidrio y plástico reforzado. 2 depósitos laterales de combustible. El chasis tenía atornillado el tren delantero y el motor. El piloto se ubicaba recostado para lograr una mejor penetración aerodinámica. El chasis parecía hecho a medida para Jim Clark, un auto que comenzaba a cambiar la historia del automovilismo mundial. En tanto, a muchos kilómetros, en Argentina, Tulio Crespi hacía el primer monocasco en Argentina. Incluso asegura que fue antes que Collie Chapman presentara el Lotus 25. 1979, la ACTC se ponía los pantalones largos. Comenzaba una nueva era, todo bajo su propia responsabilidad. La primera carrera la ganaba Héctor Luis Gradassi, seguido por Caíto Iglesias y el Colo Espinosa. Luego de varios meses de discusiones y deliberaciones, se tomaba la decisión. El turismo carretera iniciaba un nuevo campeonato, pero ya no estaba bajo la fiscalización del Automóvil Club Argentino. Los pilotos apoyaban a la dirigencia y la ACTC se ponía los pantalones largos. A partir de aquel momento, todo corría bajo su responsabilidad y su propia fiscalización. 1990, en la vuelta del TC en el 12 de Buenos Aires, ganaba el Pato Morresi. El TC volvía al Oscar y Juan Gálvez y se corría en el circuito número 12. La primera serie le ganaba Tony Aventín, seguido por Pincho Castellano y el Fino Fineschi. La segunda serie era triunfo para Luis Hernández. Segundo llegaba Fabián Acuña y tercero Eduardo Marcos. La tercera serie era para el Pato Morresi, el Toro Mouras y Cocho López, respectivamente. En tanto, la final la ganaba Osvaldo Morresi. 21 de mayo, año 1950, Fangio gana su primer Grand Prix y era nada más ni nada menos que en Mónaco. También aquel día debutaba en la máxima José Froilán González. En su segunda presentación en la Fórmula 1 ganaba Juan Manuel Fangio a bordo de un Alfa Romeo y nada menos que en Mónaco, la carrera más glamorosa del campeonato. Aquel día el futuro quíntuple campeón mundial se quedaba con todo, ganaba la clasificación, obtenía el récord de vuelta a un promedio de 103 kilómetros 131 metros a la hora en el tortuoso circuito callejero. El argentino dominaba a voluntad la carrera, donde tomaba la punta desde el mismo inicio para ver la bandera a cuadros después de 100 vueltas. No le fue igual al debutante José Froilán González con la Maserati. Había clasificado tercero. También en la carrera pasó la primera vuelta tercero, pero un principio de incendio lo hizo abandonar la competencia. Ganaba entonces Juan Manuel Fangio, segundo Alberto Ascari, tercero Luis Girón, cuarto Raymond Sommer, quinto Prince Pira y sexto Bob Gerard. 1978, Jorge Recalde ganaba cuando todos apostaban a Ford. Era en Allen y le devolvía la sonrisa a los hinchas del Monio. El TC viajaba a la provincia de Río Negro, al Autódromo General Mosconi de Allen. El gran ausente era Roberto Mouras. Cuando todos pronosticaban un segundo triunfo de los hombres de Ford, aparecía el hombre del Monio para llevarse la final. La clasificación era para el Flaco Traverso, seguido de Recalde, Gradassi y Pucho Sainz. Se corrían 2 series y la clasificación final era por suma de tiempos. La primera serie se hizo con los autos en movimiento. Fue Gradassi el que los madrugó y tomó la punta, seguido por Traverso y Sainz. Jorge Recalde tuvo una mala partida y quedó cuarto. Los pronósticos previos se comenzaban a cumplir. El 1-2 de Gradassi y Traverso le hacían diferencia al tercero Sainz, algo más de 3 segundos. Cuarto Recalde y luego se escalonaban Ríos Calamante y el gaucho Martínez Boero. En la quinta vuelta, de las 18 pactadas hay novedades. El nuevo líder, Traverso y Recalde, supera a Sainz para ser el nuevo tercero. Una vuelta después, el de la marca del Monio supera a Pirín en una maniobra para un cuadrito.
Allí comenzaba un duelo entre ambos que Traverso supo capitalizar para tomar distancia. Promediando la carrera, el de Mina Clavero lograba liberarse del hombre de Ford y hacer distancia, pero sin poderle descontar a Traverso. La serie terminaba con Traverso, Recalde y Gradassi. Ahora había que esperar a la segunda serie y el resultado de la clasificación final. Y se ponía en marcha la segunda serie. Poco importaba la poca cantidad de autos, 15 eran solamente. Si había duelo de marcas y de hombres, el duelo Ford Chevrolet y Traverso Recalde hacían presagiar una gran lucha. Las bardas que rodean el circuito de Allen estaban colmadas. Un público ávido de TC lo disfrutaba. Solo 12 autos fueron de la partida. Traverso picaba en punta, seguido de su compañero de equipo Pirin Gradassi, demostrando la mejor movida de abajo. ¿Se volvería a repetir la historia? ¿Podrían los hinchas del Chevrolet disfrutar de una buena actuación de la marca después de una seguidilla de abandonos luchando por la punta? Aquella era la pregunta. En la tercera vuelta, Recalde, nuevamente en gran maniobra, supera a Gradassi y se coloca a poco más de un segundo de Traverso. Sabe que si quiere ganar, debe superarlo y descontar los 4 segundos que le sacó en la primera serie. Y lo fue a buscar. En la sexta vuelta está a menos de un segundo y se le viene. Pero Traverso saca toda su gama de recursos para tapar al Chevrolet número 5. Más en un circuito corto y trabado como el de Allen. Parecía que todo estaba a favor del campeón. Pero cuando faltaba una vuelta, algo le pasa al líder. En la última curva, antes del ingreso a la última vuelta, Traverso es chocado de atrás por Recalde. Ya la caja de cambios decía basta y el Ford literalmente se clavaba. Ahora el nuevo líder es Recalde, para la alegría de la gente de Chevrolet y la felicidad de Wilkie Pedersoli. Rompían la larga racha de abandono. Había que sufrir una vuelta. Fue triunfo de Recalde y volvieron a reír los hinchas del Monio. Esta era la clasificación. Primero Recalde, segundo Gradassi, tercero Sainz, cuarto Martínez Boero, quinto los hermanos Suárez, sexto lugar para Colo Espinosa, séptimo el Flaco Traverso, octavo Mariano Calamante, noveno Enrique Bravi y décimo Juan Rota. Año 1989, Satriano rompía la mala racha ganando en Bahía Blanca. Se corría en el semipermanente de Grunwald bajo un cielo amenazante. Comenzaba la actividad con 2 series. En la primera ganaba Satriano, segundo el de Lovaría, Oscar Castellano y tercero Osvaldo Cocho López. La segunda serie la ganaba el de Tandil, el Tano Pernía con la 2, seguido de los chivos de Luis Hernández y Roberto Moura. En definitiva, ganaba rompiendo la mala racha el de Chivilcoy, Emilio Satriano, y segundo era el de Lovaría, Pincho Castellano. Tercero llegaba Jorge Ollanar y séptimo, el Chueco de Olavarría.